Los riñones son un par de órganos ubicados justo debajo de la caja torácica, cerca de la espalda baja. Dentro de las funciones que los riñones ejecutan se encuentran la regulación de la presión arterial y el procesamiento de la sangre para la eliminación de toxinas a través de la orina. También secretan varias hormonas como la eritropoyetina, que estimula la creación de glóbulos rojos, o el calcitriol, forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio necesario para los huesos y para el equilibrio normal del cuerpo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún grado de daño renal. En México, aproximadamente 9.5 millones de personas sufren alguna enfermedad renal, de las cuales 129,000 se encuentran en un estado terminal crónico. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se estudian los mecanismos de daño renal para encontrar estrategias de diagnóstico y prevención de dichas enfermedades. Asimismo, se trabaja en el desarrollo de un método diagnóstico que identifique la lesión renal aguda mucho antes que el método convencional. Les damos la bienvenida a la serie de programas que va a presentar el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que tienen que ver con la biomedicina y su salud. Y lo que pretendemos es hablar de diferentes enfermedades y cuáles son sus causas y cómo podemos prevenirlas. Vamos a empezar el día de hoy con un programa de enfermedades renales, pero van a ser 6 programas en los que les vamos a hablar de déficit de atención, de incontinencia renal, de incontinencia urinaria, de trastornos por déficit de atención, y vamos a platicar con ustedes para que conozcan un poquito qué se hace de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas para poder enfrentar estas enfermedades. Hoy tenemos un programa de lujo porque vamos a hablar, como ya lo vieron, de las enfermedades renales, y tengo 2 investigadores que me acompañan, que son investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Tenemos con nosotros a la doctora Norma Bobadilla, que es investigadora titular de la Unidad Periférica de Nefrología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Es el Instituto Salvador Subirán. Y también nos acompaña el doctor Gerardo Gamba, que es también investigador de esta misma unidad, pero también además es el director es el jefe de investigación del Instituto Nacional de Nutrición. Muy bienvenidos, me encanta que estén aquí. Sé que vamos a poder platicar cosas muy interesantes, y es importante que recuerden ustedes que su participación es muy importante para nosotros, y necesitamos que se comuniquen con nosotros, que nos hablen. Los teléfonos del CUET son 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718. El correo es mirador@cuaed.unam.mx, y las redes sociales son en Facebook Mirador Universitario, en Flickr UNAM en línea y en YouTube UNAM en línea. Les damos la bienvenida al programa y vamos a empezar platicando de las enfermedades renales que van aumentando, y todavía no sabemos exactamente por qué, aunque vamos a platicar de las posibles causas. Quisiera yo empezar contigo, Norma, y que nos platicaras qué son las enfermedades renales, cuál es su frecuencia, qué significan realmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación, antes que nada. Pues bueno, la enfermedad renal como tal es procesos que van a ir dañando las nefronas, ¿no? Que finalmente puede darse por diferentes causas, que ahorita iremos platicando esto.
pero finalmente lo que va ocurriendo es que se va perdiendo la función de estas nefronas. ¿Cuál es la función de las nefronas? La principal función es filtrar la sangre, eliminar las sustancias tóxicas que tiene nuestro organismo, y entonces de esta manera nos permite ir deshaciéndonos de todos esos productos tóxicos que se van acumulando en nuestro organismo. Y una vez que se filtra, va a pasar por una serie de túbulos donde ese filtrado de plasma va a sufrir varias modificaciones, entre ellas reabsorción y secreción, para finalmente dar origen a la orina. Aproximadamente se filtran 180 litros de sangre al día, y de esto solamente el 1% va a formar parte de la orina, de tal manera que más o menos se orina de 1.8 a 2 litros. Obviamente también depende de la ingesta de los líquidos. Entonces estas nefronas, contamos en cada riñón con 1 millón de nefronas, y esta es la unidad funcional del riñón. Estas son las que se dañan bajo diferentes procesos, como por ejemplo, podríamos decir que la diabetes es uno de los factores que más puede dañar a las nefronas, la hipertensión, y tenemos también lo que se conoce como daño agudo al riñón. Este daño agudo al riñón ocurre por diferentes causas. Dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, una hemorragia, la deshidratación, el uso de nefrotóxicos, por ejemplo, pueden ser fármacos, antibióticos o estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que se usan mucho, las personas lo usan mucho, la caída de la presión arterial, hipotensión, por ejemplo, y esto puede generar que se dañen estructuras específicas de la nefrona. En este caso, el túbulo proximal, que es muy cercano a la nefrona. ¿Y qué pasa cuando se daña? Bueno, este segmento, si me pudieran poner una de las imágenes que tenemos del epitelio tubular, este segmento de la nefrona es muy activo metabólicamente, consume mucho oxígeno, consume mucho ATP, porque en este segmento es donde se reabsorbe toda la glucosa filtrada, para que en la orina no aparezca nada de glucosa, todos los aminoácidos, el 65% del sodio también ahí se reabsorbe. Entonces el túbulo proximal contiene muchas mitocondrias, y este es el lugar donde hay mucho gasto de energía. Por lo tanto, cualquier caída del flujo del oxígeno que llega a ese segmento, producido, como les comentaba, por deshidratación, por hipotensión, por nefrotóxicos y demás, una hemorragia, esto es muy, muy común que ocurra. Y lo que se daña es el epitelio tubular proximal, donde vemos en gris células que empiezan a morir por necrosis, por apoptosis, se desprenden, estas aparecen en la orina, y este epitelio tiene una gran capacidad de regeneración. Entonces esto hace que este epitelio se pueda volver a regenerar, y de tal manera pueda volverse a por eso es tener agudo, la función renal. Por eso es agudo. Daño renal agudo, porque entonces va a ocurrir este proceso de regeneración. Este tipo de síndrome, la lesión renal aguda, es, si me pusieran por favor otra de las diapositivas que tenemos de la incidencia, la lesión renal aguda se presenta en el 15% de los pacientes que se hospitalizan. Si una persona entra a hospitalizar, más o menos el 15% va a sufrir este tipo de lesión renal aguda. Pero esta lesión renal aguda puede ser mucho más alta su frecuencia, por ejemplo, en la terapia intensiva, del 30 al 60%. Pero esto es cuando la gente entra a los hospitales, pero no hay casos en la población general. Además, sabemos que es una frecuencia bastante alta en la población, ¿no? Sí. La lesión renal aguda se puede presentar sin que las personas a veces se den cuenta, por ejemplo, con una deshidratación severa, o se ha empezado a ver que hay contaminación de todos lagos, ríos y demás, los metales, con metales pesados. Esto también puede condicionar a que haya un fenómeno de lesión renal aguda. Se conoce ahora, por ejemplo, la nefropatía mesoamericana. Esta nefropatía se da mucho en Nicaragua, en América Central, en algunas regiones de nuestro país, donde se cultiva y se procesa la caña.
¿Por qué se da esta nefropatía? Pues resulta que las personas trabajan por destajo. Ajá. Entre más trabajen, más les pagan. Entonces la gente está expuesta a altas temperaturas, tanto ambientales como del procesamiento de la caña, y no consumen casi líquidos, entonces se deshidratan. Y entonces se ha empezado a ver que en estos trabajadores de la caña hay mucha enfermedad renal crónica, porque resulta que hasta el 2008 se consiguió... Pero a ver, es que crónica, de repente te vas a crónica y estábamos hablando de lesión renal aguda. Eso es un punto muy importante porque desde el 2008 se pensaba que una vez que se resolvía una lesión renal aguda o un episodio de daño renal agudo, esto no tenía una consecuencia posterior. Sin embargo, estudios epidemiológicos en el 2008 mostraron que esto no es así. Y entonces esto ha sido una alarma para todo a nivel mundial, porque estos episodios de lesión renal aguda pueden conducir a la enfermedad renal crónica. ¿Esto de qué depende? Depende de la severidad. Entre más severa es el daño que se produce en forma aguda, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Por ejemplo, se ha hecho una proyección de teniendo, por ejemplo, más de 5,000 pacientes, que por ahí veía que pusieron el esquema, teniendo, por ejemplo, 5.700 millones de personas de países de alto ingreso. De ellos, más o menos, 11 millones van a desarrollar lesión renal aguda. Es una frecuencia muy alta. Sí. Pero yo quisiera que también Gerardo nos platicara un poquito, porque a mí no me queda muy claro cuál es la diferencia entre la aguda y la crónica. Evidentemente, una cosa aguda es un episodio que de repente sucede, pero ¿qué pasa con la crónica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? Y creo que, hasta donde yo sé, la crónica tiene consecuencias todavía más severas, porque es la que está relacionada con hipertensión. Sí, gracias. Buenos días por la invitación. La insuficiencia renal aguda y crónica son diferentes en el sentido de que la insuficiencia renal aguda ocurre con frecuencia en gente que estaba bien, que se somete a un episodio de cirugía, por ejemplo, o que tiene un accidente con una hemorragia importante, o que por el tratamiento de una infección recibe un nefrotóxico y eso le daña el riñón y entra en un periodo de días en donde desarrolla pérdida de la función renal. El cuadro es aparatoso, se puede tratar y en más de las veces se recupera por completo. Aunque, como bien lo decía la doctora Bobadilla, ahora ya sabemos que un problema con estos episodios es que si son graves y repetidos pueden llevar a enfermedad renal crónica. Entonces pasamos a esta otra fase. La enfermedad renal crónica son una serie de padecimientos donde se va perdiendo poco a poco la función del riñón a lo largo del tiempo, de los meses o de los años. Y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta y la pérdida del riñón es irreversible. Se va perdiendo poco a poco. Cuando se ha perdido de la función del riñón, digamos, podemos perder tranquilamente la mitad de la función renal sin que se note. Sería igual a quitarle a alguien un riñón, no pasa nada. Porque tenemos, como en muchos órganos, tenemos un exceso de función, podemos perder partes sin darnos cuenta. Pero si esto sigue, y además sabemos que mientras más función se pierde, se echan a andar mecanismos que tratan de compensarlo y que a su vez dañan al riñón, se sigue perdiendo, hasta que llega un momento en que se hace evidente. Cuando eso ocurre, pues ya es irreversible. Y entonces el enfermo pues empieza a tener una serie de problemas clínicos que son consecuencia de que ya no puede manejar muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente no repara en lo siguiente. Nosotros normalmente comemos y bebemos lo que queremos en la comida. No nos ponemos a pensar cuánto tiene la comida de zinc o de potasio, de sodio, de calcio, de magnesio, de lo que sea. Y el órgano que se encarga de que todo esté en su lugar es el riñón. Vivimos en un balance perfecto. ¿Es tan importante que las sales estén balanceadas? Nosotros podemos comer lo que queramos, en principio. Y el riñón se encarga de echarlo para afuera y lo hace con una precisión absoluta. Se deshace de lo que sobra, mantiene lo que queremos. Y normalmente vivimos así, ni nos hinchamos, ni nos pasa nada, ¿no? Cuando alguien ya no tiene la función renal adecuada, entonces ahora sí que el ingerir cosas se asocia con que empieza a tener problemas clínicos, porque ya no puede deshacerse de todo. Pero empieza a acumular cosas, sales. Sí, se acumulan muchas potasio, cosas. sal, ¿qué se acumula? Cuando se pierde la función renal en diferentes grados, se acumula sal y agua, y entonces los enfermos tienen edema, se hinchan.
Se acumula potasio, lo cual aumenta el potasio en la sangre y eso es peligroso porque el potasio es importante para la función del corazón. Tiene uno problemas de calcio y de fósforo y entonces los enfermos renales desarrollan problemas óseos a largo plazo, se retienen ácidos y entonces tiene acidosis metabólica, todas las iones dan consecuencias cuando se tiene enfermedad renal crónica. Entonces la diferencia entre la aguda y la crónica es la velocidad con la que se instala. El que es un problema de salud pública grave en México y en el mundo es la insuficiencia renal crónica. Es un problema grave. ¿Y ese está relacionado con la hipertensión? Sí, tiene varias causas. En México, las dos principales causas son por mucho la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Son enfermedades crónicas que dañan al riñón. Pero ¿la hipertensión es producto del daño al riñón o el daño al riñón es el que produce la hipertensión? ¿Es primero el huevo y la gallina? Es que hay las dos. Okay. Digamos que un enfermo con hipertensión arterial de inicio, la hipertensión le puede dañar al riñón y eventualmente desarrollar insuficiencia renal crónica. Pero si el paciente se controla, por ejemplo. Sí, si el paciente se controla no le pasa eso. Es decir, un paciente con hipertensión arterial bien tratado y manejado no daña el riñón. Pero si un individuo desarrolla insuficiencia renal crónica de cualquier origen, entonces al no funcionar bien los riñones sube la presión. Entonces la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica causan hipertensión arterial. Entonces por eso es que va de los dos lados. Yo te he oído decir que la primera causa de muerte mundial es la hipertensión. Sí, la hipertensión arterial se considera hoy en día como el factor número 1 de muerte en el mundo. Te voy a explicar por qué. Primero, porque es una enfermedad muy frecuente. La padece el 30% de la población en México. Pero como la hipertensión le da a los adultos, entonces si uno elimina a los niños de este porcentaje, entonces en realidad la hipertensión arterial la padece como el 50% de los adultos en el país. ¿Qué quiere decir hipertensión arterial? Quiere decir tener niveles de presión arterial por arriba de 140/90, que ese es, digamos, el límite máximo. Por arriba de eso se considera hipertensión. Es muy frecuente. ¿Por qué es peligrosa? Porque la presión arterial alta, a la larga, con los meses y años, acelera los procesos de otra enfermedad que es la aterosclerosis. Entonces, la gente que tiene presión arterial... ¿Qué es la aterosclerosis? Acuérdate que estamos hablándole al público general. La aterosclerosis es la acumulación de grasa, digamos así, en las arterias. Y es lo que hace que la gente desarrolle enfermedades como el infarto de miocardio o el infarto cerebral. Pero no entiendo cuál es la relación entre la arteriosclerosis y la deficiencia renal. Es así. La hipertensión. La hipertensión arterial, que el vaso sanguíneo tenga más presión en su pared, lo hace susceptible al depósito de grasa. Entonces se va depositando grasa con más frecuencia y velocidad que si la presión fuera normal. Entonces, la gente que tiene hipertensión desarrolla infartos de miocardio o desarrolla infartos cerebrales a edades mucho más tempranas de lo que lo hubiera hecho si no tuviera hipertensión. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, ¿todo mundo cuando se vuelva viejito va a desarrollar infartos cerebrales? Pues no, pero todo mundo conforme nos vamos haciendo viejitos vamos desarrollando cierto grado de aterosclerosis, que es la primer causa de muerte. La gran mayoría o muchísimos viejitos mueren de eso, pero no es lo mismo morirnos de un infarto a los 80 años que a los 60. Entonces, hay cosas que aceleran la aterosclerosis. Las más importantes son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y tener el colesterol alto en la sangre. Esas 4 son las que aceleran ese proceso. Y tú no lo tomas en cuenta, pero como es mi área de investigación, yo necesito que lo tomes en cuenta. Y es que la contaminación con sustancias ambientales cada vez estamos viendo que influye más en este tipo de cosas también. Es decir, los metales, el arsénico, por ejemplo, al que estamos expuestos en el agua de bebida, también puede ser causante de todos estos procesos. Empieza por producir diabetes, pero bueno. Claro. Y entonces la diabetes acelera los procesos, por supuesto. Pero bueno, a ver, separemos, porque a mí me está costando trabajo y yo se supone que trabajo con ustedes y sé qué se trata.
¿Qué es entonces? ¿Cuál es el proceso ¿Qué ocurre? agudo y cuál es el crónico? ¿Y cómo diagnosticamos? Claro. Bueno, algo que es muy importante es que cuando ocurre un proceso, cuando se daña este epitelio, yo les comenté que se regenera, tiene la capacidad de regenerarse ese epitelio. Así Sin como embargo, las lagartijas regeneran la cola, también regeneramos el epitelio. es algo así. Entonces, pero ocurre algo que cambia. Después de que ya se está regenerando este epitelio, ocurren varias cosas. Una de ellas es que el epitelio empieza a proliferar de forma desmedida, ¿sí? Como que se le olvidó, o sea, como que pierde los mecanismos de control. Los mecanismos de control, y entonces se hacen unos túbulos enormes, que también esto, pues bueno, va a dañar mucho lo que se produce como filtración glomerular. Entonces, eso ocurre. Luego, también al epitelio le pasa algo que es la transdiferencia, o sea, se cambia su fenotipo. Entonces ahora en lugar de ser epitelio se vuelve mesénquima y entonces produce mucho. No entiendo cuál es la diferencia entre epitelio y células mesenquimales. Cambia, o sea, siempre tiene esta posibilidad de reabsorber, está reabsorbiendo el sodio, tiene una polaridad, la conserva, pero cuando se cambia su fenotipo, entonces empieza a producir sustancias que median mayor inflamación. Cuando quieres decir se cambia su fenotipo, es que la célula pierde la estructura que tiene y cambia la estructura también, y se vuelve a otro tipo de célula. Cambia su estructura y entonces tanto su estructura como lo que hace esa célula. Y entonces empieza a producir sustancias inflamatorias, sustancias fibróticas y entonces todo esto va generando que se vayan dañando esas nefronas. Otra cosa que ocurre muy interesante es que si el epitelio se pierde muy cerquita de donde está el glomérulo, después como que pierde dónde estaba conectado ese epitelio. Y entonces quedan muchas nefronas atubulares que se les llama, ya no tienen túbulo, entonces se sigue formando esa plasma libre de proteínas que va a formar la orina, pero todo cae al intersticio. Y entonces eso provoca más inflamación. Y entonces todo esto va haciendo que estas nefronas, las funcionales y tanto las no funcionales, se vaya deteriorando el túbulo intersticio. Lo que más ocurre es donde están los túbulos, el soporte de esos túbulos, se empieza a dañar y se empiezan a producir cicatrices, le podríamos llamar, fibrosis. Pero a ver, Norma, eso es en el caso de agudo. Sí, pero se va dando paulatinamente, como dijo el doctor Gamba. O sea, esto no se da de la noche a la mañana. Estos procesos llevan muchos años. Se va deteriorando estas nefronas de forma paulatina. Y hay que recordar, por ejemplo, que después de 40 años vamos perdiendo el 10% de nuestras nefronas. Cada década perdemos el 10%. O sea que empezamos a envejecer desde que tenemos 30 años. Desde que tenemos 40. ¿40? Sí, más o menos, 35, 40, ¿no? Y esto se precipita más en las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, cuando ya no tenemos esas maravillas de estrógenos que nos van a apoyar a mejorar esta perfusión hacia el riñón. Entonces se van perdiendo estas nefronas. Y si a eso le aunamos la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, entonces esto va a generar que esto progrese mucho más rápido. Entonces una persona que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, va a poder vivir con una función renal al 50% perfectamente. Como nos decía Gerardo, tenemos 2 riñones, entonces los 2 funcionan bien. Los dos no va a haber ningún problema. El problema es la presencia o de nefrotóxicos o que la gente consuma muchos antiinflamatorios, los famosos tés, ¿no? Tenemos un gran problema. ¿El té puede causar daño? Tenemos un gran problema. Si los tés son naturales. No, pero los tés que, por ejemplo, extraen de cortezas, tés que tienen medicinales, que les llaman medicinales, pueden tener mucho más problema que cualquier un té bien conocido, como uno de manzanilla, hierbabuena, etcétera, que sabemos. Pero hay muchos tés que utiliza la gente para curarse. Sin embargo, se curan, a lo mejor tiene algún principio activo que les ayuda a alguna infección, por ejemplo, gastrointestinal, pero pueden tener realmente muchos compuestos tóxicas activas, y eso se da mucho en África, por ejemplo. En África consumen mucho té medicinal y entonces tienen muchos fenómenos de lesión renal aguda. La diabetes per se, también los diabéticos hacen fenómenos de hipoperfusión, entonces también van haciendo fenómenos repetidos de lesión renal aguda, y eso podría explicar por qué unos diabéticos sí progresan enfermedad renal crónica y otros no.
Porque esa es una gran pregunta. No todos los diabéticos progresan a enfermedad renal crónica y eso es muy importante. Es muy importante el control glicémico, obviamente, en todos los pacientes, pero algunos sí progresan y otros no progresan. Y pueden ser también, obviamente, un background genético, un fondo genético que estos pacientes tengan, pero también puede ser asociado a estos fenómenos de hipoperfusión que están teniendo. En realidad, de lo que me queda claro de lo que estamos hablando es que las enfermedades renales son muy importantes, pero necesitamos profundizar un poquito más en cuáles son los métodos de diagnóstico. ¿Existe algún, y vamos a entrar en una pausa, pero vamos a platicar un poquito más acerca de cómo diagnosticamos estos procesos, cómo diagnosticamos la enfermedad aguda, cómo diagnosticamos la enfermedad crónica, qué tratamientos hay? ¿Qué estás estudiando tú, Gerardo, de la sal, que es tan importante? Yo creo que tenemos todavía mucho que platicar y nada más les recuerdo que estamos en el programa de Biomédicas, que estamos hablando de Biomédicas y la salud. ¿Qué hace Biomédicas por usted? Muchas gracias por su presencia. La hipertensión arterial es un padecimiento asintomático, progresivo e incurable, pero tratable, que con el tiempo deteriora las arterias, el corazón, los riñones y el cerebro. Factores como la predisposición genética, una dieta alta en sal y comida chatarra, la obesidad, el estrés, fallas renales o tabaquismo, entre otros, son determinantes al momento de su aparición. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se estudian los mecanismos de regulación de los genes transportadores de sal en el riñón y su relación con la presión arterial, conocimiento que permitirá en un futuro la creación de tratamientos novedosos y más efectivos para el control de la hipertensión. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM se identificó una proteína llamada de choque térmico de 72-KDA, por sus siglas en inglés HSP72, que funciona como biomarcador certero y temprano para la detección de la lesión renal aguda, haciendo posible que sea detectada hasta con 3 días de anticipación con respecto del método convencional en pacientes críticamente enfermos. Actualmente, la lesión renal aguda se diagnostica al elevarse los niveles de creatinina en el plasma o a la reducción de la cantidad de orina formada debido a la menor función de los riñones. Sin embargo, ambos síntomas ocurren hasta 72 horas después de la lesión, con lo que se reduce la eficacia de los tratamientos. Por ello, una detección temprana ayudaría a los médicos a proporcionar un tratamiento oportuno para proteger a los riñones y así reducir las complicaciones y la mortalidad por esta enfermedad.
así como evitar o retardar la aparición de la enfermedad renal crónica en los pacientes que sobreviven a este evento. Estamos de regreso hablando de la importancia de la enfermedad renal y les voy a recordar que tenemos aquí unos premios, un reloj que tiene la insignia de biomédicas y un libro que se llama La radiación al servicio de la vida, para aquel que nos hable y nos diga qué ha entendido hasta ahorita del programa, cuál es la importancia de las enfermedades renales. ¿Realmente son importantes? Yo creo que sí son muy importantes. Y con esto yo quisiera darle otra vez la palabra a la doctora Bobadilla para que nos platique un poquito cómo se diagnostica. Es decir, viene una persona y tiene un problema porque tuvo una hemorragia. Y entonces, ¿cómo puede saber que tiene un daño renal agudo? Claro, esto obviamente se hace en las unidades de terapia o en el hospital, en donde lo que ocurre es que disminuye el flujo urinario. O sea, los pacientes reducen o dejan de orinar. Y aunado a esto se da... ¿Quiere decir dejar de orinar 24 horas, dejar de orinar 10 minutos, dejar de orinar? Es que va a depender de la severidad del daño, ¿no? Entre más severo es, pues puede haber completamente anuria, que es la falta de la deformación de orina. Por eso en los hospitales te están cuente y cuente cuánta orina y la enfermera va cuantificando la orina. Claro, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos, los que están en terapia intensiva. Y también se eleva las sustancias tóxicas porque no se están desechando por la orina. Entonces se aumentan las concentraciones de creatinina y urea, que son dos sustancias endógenas que las produce el organismo, que se tienen que eliminar porque son tóxicas, y entonces se elevan en la sangre. Esa es la manera como se diagnostica actualmente un daño agudo al riñón. ¿Sí? O sea que te tienen que sacar sangre y ver si tienes elevada la urea y la creatinina. Exacto. Desafortunadamente esto ocurre hasta 48, 72 horas que ya se ocurrió el insulto. Entonces, ¿qué quiere decir insulto? El daño al tejido renal, ¿no? O sea que ya se dañó y entonces tarda mucho tiempo en que esto fisiológicamente haya cambios, como es la elevación de la creatinina o la reducción del flujo Pero tú nos decías urinario. que el epitelio se está regenerando todo el tiempo, entonces... Claro, pero durante ese tiempo deja de funcionar, el epitelio no está funcionando. Entonces, y se bajó, hay que recordar que la presión de perfusión cayó, y entonces no se está filtrando la cantidad de sangre que siempre se filtraba, se redujo esa cantidad. Entonces, si llegaba, no sé, si se estaba filtrando al 100% y ocurrió esta hipoperfusión, se puede reducir al 50, al 70, y entonces no hay formación de orina. Entonces esto se eleva en la creatinina, pero esto ocurre de forma tardía. Entonces cuando los clínicos se dan cuenta que ocurrió un daño agudo al riñón, ya muchas veces cualquier terapia o cualquier maniobra farmacológica no es adecuada. Entonces alrededor del mundo se están buscando biomarcadores que nos permitan de alguna manera diagnosticar en forma más temprana para que sea más efectivo. Pero entonces un biomarcador es una señal en el organismo que nos pueda decir que está ocurriendo un daño antes de las 48 horas. Exactamente. Y entonces eso ocurre con varias moléculas que se han descrito, pero bueno, en particular en nuestro laboratorio desarrollamos un nuevo biomarcador. Y esta es la proteína de choque térmico de 72 kilodaltones. Esta proteína en condiciones normales no se encuentra en el epitelio, ¿sí? Su concentración es baja o nula. Y cuando se daña el epitelio, estas proteínas, tratando de arreglar, de ayudar a la reestructuración del epitelio, se sobreexpresan. Pero, como les decía, hay mucha muerte por necrosis y apoptosis. Esas células se desprenden y van a la orina. Pero esas células ya llevan sobreexpresada también la proteína de choque térmico. Y entonces, de esa manera, podemos encontrar en la orina a esa proteína que anormalmente no está en la orina. Y esto es algo que se utiliza normalmente todo el tiempo. Esta prueba se utiliza
Bueno, no se utiliza actualmente, o sea, estamos nosotros tratando de generar una tira reactiva para que entonces se pueda utilizar. O sea, es un hallazgo de tu grupo. Mi laboratorio, así es. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo es que dependiendo de la intensidad del daño, es la cantidad de orina, de HCP72 que encontramos en la orina. Entonces, vemos, si me pasan la otra imagen, por favor, la siguiente. Vemos ahí en esta imagen, podemos ver que en condiciones normales, prácticamente no hay HCP72. Y si nosotros les inducimos diferentes grados de daño renal a los animales, que fue con una isquemia, o sea, hacer un clipaje. Perdón. Estás hablando ya de animales. Estábamos hablando de los humanos y te pasaste a los animales. Sí, es que haces pruebas, ensayos primero biológicos. Se tienen que hacer los ensayos en animales para después ya probarlos en los humanos. Entonces empezamos de esta manera con los animales y entonces lo que hicimos fue para poder, nosotros hipotetizamos que si HCP72 se generaba después del daño renal agudo, entonces era muy posible que la encontráramos en la orina. Pero para poder entonces demostrar esta premisa, tuvimos que entonces realizar los estudios en animales. Entonces, indujimos diferentes grados de daño renal a través de ponerles clips en las arterias. O sea, hicimos que no llegara nada de sangre a los riñones y entonces indujimos diferentes tiempos de isquemia que fueron desde 10 hasta 60 minutos. Y entonces, como veíamos en el panel, vamos viendo que conforme más daño vamos provocando, hay más concentración de esta proteína en la orina. Y hay una correlación directamente proporcional con el daño que se produjo, de tal manera que nos está reflejando realmente lo que está ocurriendo en ese riñón dañado, ¿sí? Entonces, con esta evidencia, y bueno, una serie de experimentos más que hicimos, entonces fuimos a la terapia intensiva para ver si esto ocurría en los humanos, porque podía ser no traslacional, o sea, podíamos encontrar este hallazgo en los roedores, pero que no fuera trasladable a los humanos. Y entonces nos fuimos a la terapia intensiva. Y entonces ahí en ese panel también vemos que los voluntarios sanos prácticamente no tienen HCP72 en la orina. Pero todos aquellos que habían sido ya diagnosticados con lesión renal aguda por la elevación de la creatinina o la reducción del flujo urinario, pudimos observar que aumentó muchísimo HCP72 en esos pacientes. Entonces, con estos hallazgos dijimos, ok, si es un hallazgo que se puede trasladar a la clínica. Y de ahí entonces lo que hicimos fue a terapia intensiva y a todos los pacientes que llegaban les tomábamos una muestra de sangre, de orina, perdón. Los pacientes críticamente enfermos que tienen ventilación a través de ventilación mecánica porque están muy enfermos. Y entonces en estos pacientes lo que nosotros esperábamos pues era ver si este biomarcador era temprano, porque esa era la gran pregunta, porque si se elevaba igual a las 72 horas que la creatinina, no tenía ningún impacto. Y entonces teníamos voluntarios que no desarrollaron lesión renal aguda, igualmente de enfermos que los que sí desarrollaron, y vimos que los que no habían desarrollado lesión renal aguda, prácticamente no había HCP72, en cambio en los otros se elevaba HCP72 hasta con 72 horas antes del diagnóstico por la elevación de la creatinina. Este es un maravilloso ejemplo de lo que es la investigación translacional. Es decir, es el que logremos, y es lo que hace Biomédicas o es lo que pretende Biomédicas hacer en todos los campos. Es decir, tratar de encontrar alguna manera de detectar las enfermedades en los seres humanos más temprano, con mayor validez. O sea, hay diferentes para poder, bueno, pero también, y a lo mejor no es tu tema, Gerardo, pero como no quiero que sea un monólogo entre Norma y yo, ¿qué importancia tiene que encontremos una terapia, un diagnóstico antes? ¿Nos sirve para que la terapia sea antes? Sí, digo, no solamente en las enfermedades renales, en medicina en general, cualquier diagnóstico temprano nos da la oportunidad de hacer terapéutica o implementar medidas para detener el proceso de la enfermedad o para curar al enfermo. Entonces eso se aplica a enfermedades renales, como se aplica al cáncer, como se aplica al infarto, como se aplica a todo. Si nosotros desarrollamos maneras de saber que alguien tiene una enfermedad incipiente, podemos darle un tratamiento cuando todavía se puede hacer. Entonces por eso la doctora Bobadilla decía
que hay una carrera mundial en la búsqueda de biomarcadores para diversas enfermedades, de tal manera que podamos aplicarlas en forma poblacional, digamos, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? Y poder detectar en forma temprana enfermedades. Que en el caso del cáncer, el problema, y entiendo que también para la enfermedad renal, muchas de estas cosas son tardías, se encuentran cuando ya el daño es severo, cuando no podemos tratarlas o no es fácil de tratarlas, o cuando se establece el antecedente para tener una enfermedad crónica, que es la que tú te investigas un poquito más. Sí, en el caso de la insuficiencia del daño renal agudo, también sabemos que mientras más temprano hagamos la terapéutica, mejor le va a ir al enfermo. Entonces, si podemos saber que un enfermo está desarrollando el daño renal tempranamente, la razón probablemente no la hemos dicho claramente. Cuando un individuo tiene baja de presión arterial, la respuesta normal del riñón es no formar orina para proteger al individuo. Entonces, cuando un paciente tiene baja de presión arterial y no orina, puede ser que esté teniendo un proceso simplemente normal o puede ser que ya tenga daño. Entonces, tampoco podemos agredir al enfermo, a todo mundo, y darles hemodiálisis y tratamiento, porque muchos de esos enfermos no tienen todavía daño renal, se van a recuperar solitos. Por eso es importante saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Mientras más temprano sepamos quién lo tiene, entonces ahora sí le damos toda la terapéutica necesaria para que se mejore. Y la terapéutica principal sería la hemodiálisis. En el caso de la insuficiencia renal aguda, sí. Cuando el riñón pierde función en forma aguda, la consecuencia puede ser muy grave porque el organismo no está listo para tolerarlo, y entonces básicamente lo que tenemos que hacer es dializar al enfermo. Que de lo que yo he escuchado es uno de los grandes problemas económicos a los que se va a enfrentar los hospitales, porque realidad cada vez hay más necesidad de hemodiálisis. Sí, este es en el caso de la enfermedad renal crónica, y es por eso un problema muy importante de salud. Vamos a decirlo así, en México debe haber más de 100,000 personas que tienen enfermedad renal crónica terminal. Quiere decir que los riñones ya no les sirven al grado tal de que están en peligro de muerte. Estos pacientes se pueden tratar con diálisis. Y si se tratan con diálisis pueden vivir muchos años. Pero eso cuesta, y cuesta mucho dinero. Entonces, pues, si pensamos en 100,000 enfermos que reciben diálisis o que recibieran diálisis todo el tiempo, cada mes, y eso tiene un costo enorme, pues no hay sistema de salud que aguante para pagar eso, es carísimo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Eso es lo que tenemos que hacer. Por un lado, o sea, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Una, diseñar tecnologías para que la diálisis sea menos cara. Eso se está trabajando, y como lo hemos visto que pasa con muchas otras cosas en la tecnología, eventualmente vamos a ir encontrando cosas. Pero la más certera es evitar que la gente haga daño renal. Eso es lo mejor. Hacer cosas para que la población no desarrolle tanta enfermedad renal crónica, de tal manera que en el futuro haya menos enfermos que requieran diálisis que los de ahora. La otra terapéutica, por supuesto, que es la ideal, una vez que un enfermo tiene insuficiencia renal crónica, la ideal es el trasplante renal. Sí, pero no podemos estar haciendo trasplantes renales a todos. Hacemos los muchísimos, pacientes no se que puede. Tú dices. No se puede por falta de recursos y por falta de donadores, porque se necesita pues el donador del riñón para poder hacer el trasplante. Si el individuo tiene un familiar compatible que desea donarle, bueno, eso puede ayudar, pero en la mayor parte de los casos tiene que venir de lo que llamamos trasplante renal de moribundo, que quiere decir gente que tiene muerte cerebral y que su familia acepta la donación de los órganos. ¿Y se hacen muchos trasplantes renales en nutrición? En nutrición, en varios hospitales sí. En nutrición debemos de hacer cuando menos un trasplante renal por semana, igual que en el Instituto de Cardiología y en otros hospitales. Entonces sí se hacen trasplantes, pero no son suficientes para cubrir las necesidades en el país. Hay una lista de espera importante. Una cosa que limita, insisto, es el acceso a órganos de donación. Pero regresando con nuestro tema, Gerardo, y esto creo que es muy relevante, es que necesitamos entender más por qué se daña el riñón, cuáles son los procesos, y es parte de lo que tú estás haciendo. Tú has venido estudiando
desde hace muchos años todos estos procesos. ¿Qué nos puedes contar? Porque yo sé que además has sido uno de los pioneros en México estudiando todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas del riñón. Sí, bueno, nosotros lo que estudiamos mucho es cómo el riñón maneja la sal y cómo puede afectarse este manejo de sal en el riñón, lo que entonces resulta en hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que se da ahora con mucha frecuencia porque la dieta que actualmente consumimos los humanos, al menos en las ciudades, tiene mucho más sal de la que necesitamos. Y esto es consecuencia de que la mayor parte de la comida que consumimos tiene sal en exceso porque es la forma en que conservamos la comida sin que se eche a perder. Esa es la razón, porque yo me acuerdo casi en los cuentos que me contaban que cuando se descubrió la sal era el premio de los reyes el poder tener sal, pero o sea, no era solo el sabor en la comida, sino que sirve para preservar los alimentos. Sí, además del sabor, una importancia para la sal es que cuando uno le pone sal a los alimentos los puede conservar. Y esto fue tan importante, como tú dices, que durante muchos años a la gente le pagaban con sal su trabajo. Por eso le decimos salario a lo que nos pagan. O sea, es porque el a la salario gente le daban sal y con eso podía conservar comida para su familia. Imaginémonos las ciudades de Europa, de Rusia, de estos lugares donde hay inviernos muy largos. Aquí en México a veces nos cuesta trabajo entender eso porque aquí estiramos la mano y bajamos un mango, pero hay muchas ciudades donde no tienen alimentos. Eso, entonces necesitan guardar alimentos por meses y la única forma de hacer eso es salarlo. Por eso los embutidos, por eso las mejores recetas europeas siempre tienen que ver con comidas saladas, ¿no? Aunque hoy en día tenemos la refrigeración, ¿no? Hoy en día tenemos la refrigeración, pero no tiene tanto efecto a tan largo plazo como salar los alimentos, y a muchas otras cosas que podemos conservar a temperatura ambiente. Todo lo que está enlatado, por ejemplo, por lo que tiene sal para que se conserve, para que no se eche a perder. Y entonces tú estudias la parte no tan benéfica de la sal, o sea, no es la conservación, sino es qué le hace la sal al organismo, ¿no? Sí, la manera en que yo lo explico es que hay individuos que nosotros tenemos que mantener un balance de sal para no hincharnos. Entonces, si comemos mucha sal, la orinamos. Pero para orinar la sal necesitamos tener cierta presión arterial. Y hay individuos que por razones genéticas tienen que subir su presión arterial, por decirlo así, para poder eliminar la sal. Pero esas son las excepciones. No. Por eso la hipertensión es tan frecuente. Okay. Porque al comer tanta sal la población, resulta que hay un porcentaje importante de gente que tiene que subir un poquito su presión para poder deshacerse de la sal. Y el organismo, si tiene que escoger entre lo que me puede dañar en cuestión de días a lo que me puede dañar en cuestión de años, pues escoge lo de días. Entonces mejor corrige la sal para no hincharnos, aunque eso sea a expensas de subir la presión arterial, lo cual nos hace daño a largo plazo. Entonces la gente que come más sal es la que va a desarrollar hipertensión. Sí, no, porque todos comemos mucha sal, esa es la verdad. La mayor parte de la sal que ingerimos ya viene en los alimentos. Entonces somos una población que come mucha sal, de los cuales algunos individuos están predispuestos para que la presión arterial suba. Cuando dices una población, ¿es que nada más es problema de México o es problema mundial? Es problema mundial, que se ve sobre todo en los habitantes de ciudades, como la Ciudad de México, como cualquier otra urbe del planeta. Comemos mucha sal. Entonces, hay quien tiene la predisposición. ¿Cómo saber si alguien tiene predisposición? Pues en este momento, lo más certero es saber si su familia cursa con esa enfermedad. Si los abuelos y los padres de alguien han tenido presión arterial alta, ese individuo se presume que tiene mayor riesgo que aquellos que vienen de familias donde nadie tiene la presión alta. O sea, hay una susceptibilidad genética. ¿Y hay enfermedades hereditarias que pueden producir hipertensión? Hay enfermedades hereditarias, son muy raras, nos sirven mucho para entender a nosotros los mecanismos por los cuales se puede producir hipertensión, pero son enfermedades raras. La que es frecuente es esta enfermedad que llamamos poligénica, que quiere decir que es una combinación de pequeños cambios en genes que no les llamamos mutaciones porque no producen ninguno de ellos una enfermedad per se, pero la combinación resulta en mayor susceptibilidad si se expone uno al medio ambiente apropiado, que en este caso es la sal. Son lo que en genética llamamos multifactoriales. Exactamente, multifactoriales.
Entonces nosotros estudiamos varios genes tratando de entender cómo esos genes que tienen que ver con el manejo renal de sal colaboran a esta multifactorialidad de la hipertensión arterial. ¿Y tú también has hecho algo así como ir de un proceso de investigación en animales y luego hacer la traslación a humanos? Sí, bueno, sí. De hecho, una de las grandes ventajas y objetivos de las unidades periféricas del Instituto de Biomédicas que están localizadas en los Institutos Nacionales de Salud, precisamente es darnos a los investigadores el elemento apropiado para hacer esta traslación de lo que vemos en el laboratorio a tratarlo de llevar a la clínica. Entonces, por ejemplo, ahora podemos estudiar a los transportadores de sal en el riñón, ahora los podemos estudiar su expresión, digamos, la cantidad y la actividad de estos transportadores. Antes de que sigas, ¿qué es un transportador? Un transportador, sí. Me imagino que es como un camioncito que es el que lleva la sal, pero ¿qué es un transportador en el organismo? A principios de la plática, la doctora Bobadilla se refería a que filtramos por el glomérulo muchas cosas que luego reabsorbemos hacia lo regresamos al cuerpo, ¿no? Sí. Ella hablaba de que filtramos 180 litros al día, lo cual quiere decir que tenemos que regresar como 179, 178. Y eso lo hacemos con proteínas de membrana que transportan cosas de un lado para otro. Y eso le llamamos los transportadores. En el riñón tenemos un transportador que es el que se encarga de la sal. Es el que dice... Uno solo. Hay un transportador en el riñón que es transportador de sal, que cuando va pasando la sal por el túbulo, mucha de esta la regresa y la que no es la que orinamos. Entonces, este transportador, su función, si funciona mucho, regresa demasiada sal, la presión se sube. Si funciona poco, dejaría pasar mucha sal y la presión bajaría. ¿Y por qué absorbe mucho o absorbe poco? Pues eso tiene que ver con mecanismos de cómo se regula el transportador, ¿no? Y nosotros podemos estudiar ahora qué tan activo está ese transportador. Y hemos diseñado la metodología para estudiarlo en orina de enfermos. O sea, ya llegaste hasta la orina de enfermos, pero antes tuviste que estudiarlo en animales. Por años lo hemos estudiado en ratones o en ratas, porque tenemos que hacerlo en los riñones. Y evidentemente a un ser humano no le podemos ir a sacar un pedazo de riñón para ver qué le está pasando, ¿no? No sería apropiado. Pero con las metodologías que hemos diseñado estudiando a los ratones y a las ratas, tenemos ahora la posibilidad de, con una muestra de orina de un enfermo, lo cual es fácil de obtener y no le hace daño a nadie, en una muestra de orina podemos estimar qué tanto tiene función ese transportador y por lo tanto podemos diseñar metodologías para el tratamiento de la presión alta en ese enfermo, por ejemplo. Eso también es un hallazgo muy importante y no es algo que se utiliza, como le preguntaba yo a la doctora Bobadilla, ¿es una prueba de rutina? No, no es una prueba de rutina. Es una prueba que acabamos de diseñar recientemente en el laboratorio, en el instituto, y que estamos ahorita en proceso. Bueno, hemos publicado ya un par de artículos y seguramente esto se empezará a hacer cada vez más en diversas instituciones del mundo, ¿no? Para utilizar esta metodología. Otra vez, perdón, pero es importante hacer el hincapié y a lo mejor sí señalar lo que Biomédicas hace que sea importante para la gente. Es decir, el Instituto de Investigaciones Biomédicas se dedica a hacer investigación, pero se dedica a hacer investigación en muchos casos de enfermedades en las cuales estamos encontrando cuál es la causa de la enfermedad para poder tratarla más tempranamente, porque en general hoy en día existen tratamientos. No es un tratamiento, pero la diálisis es una manera de que el paciente sobrevive. Claro. Pero si podemos prevenir el que el paciente llegue a la diálisis, pues hemos avanzado un gran camino. Si podemos detectar antes de que el epitelio se esté dañando y no se regenere, también es un gran camino. Es decir, eso es lo que Biomédicas hace y por eso es tan importante la labor de investigación que hace Biomédicas, que es parte de la UNAM. Es decir, lo que estamos tratando de llevarle al público es por qué la investigación es importante. El costo de la investigación muchas veces es muy alto, pero es muy importante que podamos llevar la investigación a resultados como los que ustedes tienen. Y nos quedan unos minutitos nada más. Yo no sé si quisieran ustedes hacer alguna reflexión acerca de lo que hemos estado hablando. Norma.
Bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en que México es uno de los países que más probabilidad de muerte tiene por enfermedad renal crónica. Si lo vemos a través de un estudio que hizo una institución de mediciones de salud en Estados Unidos, México está en color rojo, a diferencia de todo el resto de los países. Entonces, sí creo que es muy importante tener cuidado con cuidar nuestros riñones, ¿no? Probablemente no haya terapias totalmente que prevengan esta enfermedad renal crónica, pero sí que la retrasen. O sea, si nosotros podemos retrasar la velocidad en lo que se van dañando los riñones, eso va a tener un impacto en la salud muy importante. Y también recordar que la longevidad, el aumento de la longevidad, pues hace que ahora también veamos mucho más enfermedad renal crónica que lo que anteriormente se veía. Gerardo. Pues yo también insistir en la importancia de la prevención y aprovechar el espacio para recordarle al auditorio que no hay mejor prevención que ir al médico una vez al año. A partir de los 40 años, una vez al año al médico, a que nos tomen la presión arterial, a que nos revisen y a que nos hagan exámenes de laboratorio fundamentales. Es lo mejor que puede uno hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le doy muchísimas gracias a la doctora Bobadilla y al doctor Gamba, investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias.